Y listo. Bueno, buenos días nuevamente. En esta semana vamos a ver la continuación del tema anterior. El tema anterior era pasado compuesto con avoir y ahora va a ser pasado compuesto pero con être. Les comentaba la semana pasada que en realidad es fácil, puesto que nada más es como un repaso acerca de lo que ya hemos visto. Entonces vamos a ver las particularidades de être como auxiliar para el pasado compuesto. Entonces, retomemos desde la base. Ok, base composé. El pasado compuesto, entonces, para breves, se utiliza en francés, así como lo utilizamos nosotros eh, como pasado. Bueno, nosotros lo utilizamos como pasado simple. Existe el pasado compuesto en español. El pasado compuesto en español es construir frases que tengan un pronombre, el auxiliar haber y un verbo en participio pasado. Por ejemplo, yo he comido. Los verbos en participio pasado en español tienen la terminación ado, ido, to, so y cho. Como por ejemplo, yo he caminado, yo he comido, yo he escrito, yo he impreso y yo he hecho. Bueno, en español, entonces, el único verbo auxiliar para el pasado compuesto es el verbo haber. Sin embargo, en francés tenemos dos auxiliares, avoir, que ya vimos la semana pasada, y que se traduce como haber o tener, y être, que es el de esta semana, que se traduce como ser o estar. Para el pasado compuesto, a pesar de que haber y être en español sean cuatro verbos, en el pasado compuesto en francés, ambos verbos, avoir y être, solamente van a significar haber. Ya no se van a tomar ni como tener, ni como ser, ni como estar. Como auxiliares del pasado, ambos quieren decir haber y solo haber. Entonces, para eso hay que conocer la conjugación del verbo être. El verbo être, bueno, pues siempre toda frase en francés debe tener presentes los pronombres sujeto. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. 9 pronombres agrupados en 6 personas. 3 del singular, 3 del plural. La conjugación del verbo être. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Tenemos je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Y esto, a pesar de que el verbo être sea ser o estar, siempre se va a traducir para el pasado compuesto como haber, o sea, va a decir en lugar de yo soy o yo estoy, yo he, tú has y así sucesivamente. La estructura del pasado compuesto nos dice que debemos tener siempre un pronombre, o sea, aquí, un verbo auxiliar, o sea, este de aquí arriba, porque en este caso solamente vamos a usar être. Y después dice que debe haber un verbo en participio pasado.
Verbos en participio pasado. Los verbos en participio pasado son, pues de algún modo, bastante sencillos. Nada más que hay que tenerlos en consideración o tener en consideración estas cosas. La primera, los verbos que terminan en ER forman su participio pasado quitando la R y agregándole un acento a la E. Por ejemplo, manger. Si un verbo del primer grupo tiene terminación ER, lo único que hay que hacer para que se transforme a participio pasado es quitarle la R y acentuar la E. Y listo, ya queda un verbo en participio pasado. Ya en lugar de decir comer, dice comido. Ojo, en francés suenan igual. Arriba dice manger y abajo dice manger. Lo que diferencia el presente o el infinitivo o cualquier otro tiempo del pasado compuesto es la presencia del auxiliar. Decimos je mangé, yo he comido. Segundo grupo, verbos que terminan en IR. Los verbos que terminan en IR, como finir, forman el participio pasado solamente quitándole la R. Aquí sí hay un cambio inclusive a nivel fonético. Arriba dice finir y abajo dice fini. Arriba dice terminar y abajo dice terminado. Para los verbos del tercer grupo con terminaciones ere o iere, tre y en algunas ocasiones er o bien iere, tal como los verbos del primero y segundo grupo, estos verbos tienen, pues las formas del participio pasado son irregulares, entre comillas. Y digo entre comillas porque en realidad sí hay un patrón. Lo malo es que es tan escaso, o mejor dicho, hay 4 patrones por lo menos diferentes, que identificarlos como tal cuesta trabajo. Es como si les dijeran, ok, su siguiente examen solamente tiene 4 respuestas. Pero esas 4 respuestas dependen de cómo haya sido formulada la anterior. Entonces, en lugar de ser solo 4 posibilidades, se convierte en algo mucho más complejo. Así que pues hay un modo bastante sencillo de resolver esto. Y esto es que ustedes aprendan de memoria. Que ustedes aprendan de memoria los participios pasados de los verbos más usuales. Como les decía anteriormente, si ustedes se meten al navegador y ponen liste de participes passés, liste de participes passés, les plus courants, del tercer grupo, automáticamente Google les arroja como resultado un listado de por lo menos unos 50 verbos y sus participios pasados. Nada más necesitan pues los más comunes. Entonces ni siquiera necesitan aprenderse todos, solamente aquellos que ustedes utilicen en su cotidianidad para hablar. Vaya, en español, al igual que en francés, ustedes no hablan con palabras que desconocen. Permítame tantito, creo que cometí un error en el encabezado. Aquí está. Pasé. Ahora sí está bien. Así compuse. Ok, regresando a esto entonces. Para construir el participio pasado solamente nos hacía falta entonces quitarle la terminación y hacer lo correspondiente de acuerdo al verbo. Y para construir el pasado compuesto nos hace falta solamente poner los verbos que ya no son auxiliares, sino aquellos que describen la acción que se refirió en el pasado. Por ejemplo, je suis tombé. Je suis tombé. Tu es né. Il, elle, on est arrivé.
nous sommes venus. Vous êtes, je sais pas, vous êtes mort. Et ils ou elles sont partis. El pasado compuesto con avoir es más sencillo que el pasado compuesto con être. Ok, veamos por qué. Para empezar, primero dice yo he caído. Je suis tombé. Tu es né. Tú has nacido. Il est arrivé. Elle est arrivé. On est arrivé. Comenzando por esto. Cuando hablamos en femenino, tendríamos que agregar una E más. Abajo dice, nous sommes venus. Nosotros hemos venido. En francés, si se trata del plural, hay que agregarle una S al final. Vous êtes mort. Igual, ustedes han muerto. Una S al final, puesto que estamos hablando del plural. Ils sont partis. Elles sont partis. Resulta que si hablamos del femenino, hay que agregarle, como les decía arriba, una E. Entonces, si es masculino, queda parti más S, pero si fuera femenino, ellas han partido, llevaría una E antes de la S. Ahorita lo desgloso más, con más detalle. Entonces, quiere decir que el pasado compuesto con être tiene particularidades. Entre las particularidades que manifiesta el pasado compuesto con être. Para empezar, être va a utilizarse, bueno, ni siquiera por, con, avec les verbes de la maison. Eso es uno. Hay que utilizarlo con los llamados verbos de la casita de être. Son verbos de movimiento. Los verbos de être, ahorita se los paso, son al menos 14. Y digo son al menos porque en realidad hay más casos. Perdón. Algunos manejan 12, otros 14, otros 16, pueden llegar a ser 18, inclusive pueden ser muchos más si se cumplen algunas condiciones. Pero para resumidas cuentas, nosotros nada más vamos a decir que son 14. Entre ellos, naître, nacer, que conste que yo solo les voy a dar su forma en infinitivo, no les voy a dar la forma en participio pasado, al menos no expresamente. Naître, nacer, nacer, perdón. Naître, nacer. Mourir, morir. Partir, arriver, arriver, passer, aller, retourner, también podríamos usar revenir. Retourner, revenir. Venir, entrer. Entrer, monter. Sortir. Descendre. Descendre, il me reste... Rester, tomber. Rester et tomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, llevo 15, es lo que les decía, pueden ser 14, 15, 16. De hecho, inclusive hay otro que yo agregaría a la lista, que sería devenir. Entonces, dependiendo del autor, son varios.
Pueden ser entonces entre 12, 14, 16 y les decía pueden ser más. No todos los van a usar, la verdad es que algunos de ellos pocas veces los usamos y otras no saben cómo usarlos. En español cuesta mucho trabajo o le cuesta mucho trabajo a algunas personas utilizar correctamente los verbos. Entonces, ¿qué quieren decir? Naître quiere decir nacer. Mourir, morir. Partir es partir. Ahora, recuerden, son verbos de movimiento. Entonces, partir es irse de algún lado. Hay una diferencia entre irse y partir. Por ejemplo, yo puedo partir de aquí, de la escuela, puedo partir o tomarlo como punto de partida, si ustedes gustan. Puedo partir hacia mi casa. Entonces puedo decir, a las 7 parto de la escuela para ir a mi casa. Son dos usos diferentes, no es lo mismo irse que partir. Entonces, este es partir, de irse del punto de partida. Arriver, llegar. Passer, pasar. Si en algún momento voy demasiado rápido, tienen alguna duda, sin problema me pueden decir. Aller, ir. Retourner y revenir. Aunque son dos verbos diferentes, vamos a dejarlos para nuestro español como si fueran lo mismo. Porque la diferencia es tan pequeña y sobre todo es más de sintaxis, o mejor dicho, de morfosintaxis. Entonces lo dejamos como regresar. Venir. Bueno, tan sencillo como venir. Entrer. ¿Por qué lleva una R? Porque dice entrar. Y si yo le pongo la R anterior a la palabra, si yo la adjunto y le pongo entrer, quiere decir volver a entrar. El prefijo que enmarca la repetición, ¿no? Entrar o entrer como volver a entrar. Monter. Monter es subir. Sortir es salir. Descendre, descender. O bajar, si quieren. Rester, quedarse. Tomber, caer. Y por último, devenir. Devenir es un verbo que dice convertirse. Perdón. Me está costando un trabajo por lo bajo de la pantalla. Listo. Devenir es el verbo convertirse. Ok. El verbo devenir implica no algo espontáneo, sino todo un proceso. Por ejemplo, si tuviésemos un pequeño, disculpen mis pocas dotes de dibujante, pero de la infancia a la edad adulta, todo este lapso que transcurre aquí, todo esto de aquí, sería el devenir. Es todo ese proceso que existe entre el punto inicial y el punto de llegada. O sea, devenir es convertirse en algo porque ha habido de algún modo cierta evolución. Entonces, estos son los verbos de la casita. Naître, mourir, partir, arriver, passer, aller, retourner, revenir, venir, entrer, monter, sortir, descendre, rester, tomber y devenir. Entonces, primera particularidad de être, se utiliza con los verbos de la casita. O sea, estos verbos de aquí son exclusivos de être. Vamos a ponerle por aquí. ¿A qué me refiero con que son exclusivos de être? Con que no pueden ser usados jamás con avoir, y entre comillas, porque también se puede, de hecho, pero sí cumplen ciertas condiciones. Pero no nos vamos a meter en esa parte, ¿ok?
Entonces, los verbos de la casita son exclusivos de être. Jamás van a poder utilizarse con avoir para fines prácticos. Esa es la primera de las consideraciones que tiene el verbo être. Segunda consideración de être. Ok, être va a utilizarse con absolutamente todos los pronominales. Vamos a poner absolutamente con todos los verbos pronominales. Ok, primero hay que saber qué rayos es un verbo pronominal. También se vio el cuatrimestre pasado, pero le damos el repasito. ¿Qué es un verbo pronominal? Un verbo pronominal en español son aquellos verbos que en infinitivo terminan con se. Ejemplo, cambiarse, ducharse, vestirse, levantarse. Todos estos verbos se llaman pronominales porque tienen un sentido de reflexión o bien de representación. Más claramente, el verbo bañarse, digo yo me baño a mí mismo. Ayudarse, yo te ayudo a ti. En el primero me representaba a mí, en el segundo, o me reflejaba a mí, perdón, y en el segundo estaba representando a un tú. Estos verbos pronominales en español los usamos y algunos los usamos mal. Algunos no pueden cumplirse. Por ejemplo, dicen voy a comerme un sándwich. El me es reflexivo, por lo tanto, dicen voy a comerme un sándwich. Querría decir que en alguna parte de su cuerpo crecen sándwiches. Entonces ustedes pueden comerse a sí mismos. Vaya, el verbo comerse solamente existe si hay canibalismo. No puede existir como verbo pronominal en ninguna otra situación. Entonces, los verbos pronominales que damos en español corresponden, por ejemplo, al vestirse. Si lo vemos de algún modo, no es más que el verbo vestir más la terminación se. Igual que, por ejemplo, cambiarse. Es el verbo cambiar más la terminación se. Permítanme un segundo. Listo. Esto hace que los verbos cambien. Ya se refieran, por ejemplo, no es lo mismo decir yo visto una playera que yo me visto una playera. Yo visto una playera simple y sencillamente quiere decir que la llevo puesta. Yo me visto una playera quiere decir que voy a vestirla. Normalmente nosotros llamamos a vestirse la playera o vestirse la camisa al hecho de meterla por debajo del cinturón, o a la altura de la cintura. Entonces hace que los verbos, cambien de sentido. Cambiarse, yo cambio una moneda. Y sin embargo, pueden decir yo me cambio. Entonces, el sentido que adquiere es diferente. Yo cambio y yo me cambio. En francés, los verbos pronominales se construyen casi igual que en español, nada más que al revés. Por ejemplo, vestirse. Vestir en francés se dice dresser. Y cambiar se escribe changer. O sea, esto es esto y esto es esto. Pero queremos que se conviertan en pronominales. Entonces, para que se conviertan en pronominales en francés, lo que hay que hacer es que el se que nosotros teníamos como algo que se le agregaba al verbo al final en español, perdón, en francés es una partícula que los antecede y dice se dresser y se changer.
Vaya, en lugar de ir al final, va al principio y va separado del verbo. Y ahora sí ya dice vestirse, se dresser, cambiarse, se changer. Como vieron, lo único que hicimos fue poner este se, en lugar de ponerlo al final como en español, se pone al principio en el verbo en francés y separado del verbo. Y ya dice, entonces, se dresser vestirse y se changer cambiarse. Entonces, être se utiliza con todos los verbos de la casita y con la totalidad de verbos pronominales. Esas son dos características. Hay otra más, bueno, otras más. Être, además, va a tener que cumplir con una regla. Se llama accord. Hay que acordar el verbo auxiliar être. Oh, perdón. Hay que acordar el verbo auxiliar être en género y número. En español esto no sucede, pero en francés, bueno, tendrá que ser algo a lo que se acostumbre. Dice que hay que acordarlo en género y número. ¿A qué se refiere esto? Más o menos es a lo que les refería cuando les explicaba la conjugación del verbo et aquí. Y les manifestaba aquello de que hay que agregar una e si se trata de un ente femenino, una s si se trata de el plural y e y s si se trata de algo que sea femenino y además que esté en plural. Voy a borrar esto. Listo. Ok. Entonces, vamos a hacer algunas conjugaciones para que no haya malos entendidos. Vamos a tomar como ejemplo una frase en je. Después lo vamos a transformar o acordar para él, para ella y para ellos y para ellas. Entonces, digo, je suis né. Y dice, yo he nacido. Je suis né. De hecho, la traducción, se dan cuenta, es palabra por palabra. Je suis né. En español no decimos si quien se expresa es mujer, no dice yo he nacida. Ni tampoco en plural decimos ellos han nacidos, ni ellas han nacidas. Solamente utilizamos nacido y punto para él, para ella, para singular y para plural. No nos importa ninguna de esas cuatro consideraciones. Sin embargo, en francés, sí, hay que tomarlo en cuenta. Y en realidad, en fonética, no sirve para nada, solamente de modo escrito. Vamos a conjugar, entonces, el auxiliar être para los pronombres, il est, elle est, ils sont, elles sont. Y ahora vamos a poner el verbo en participio pasado. Il est né es niño, es uno, se queda así. Elle est né, ahora tenemos né, pero como se trata de un ente femenino y en singular, hay que agregar otra e. Oh, perdón. Dice el ne, o sea que arriba suena ne y abajo suena ne. Entonces, il ne y para mujer, una e más. Nunca hay que olvidar el acento. Bueno, voy a escribirlo diferente. Ahí está.
LN. Ils sont nés. Como se trata de entes masculinos, no hay que agregar una E, pero si es plural, entonces una S más. Y por último, el soné, una E más y una S. La E porque es femenino y la S porque hablamos del plural. En términos francos, esto suena ne, abajo suena ne, aquí suena ne y aquí suena ne. Es lo que les decía, en términos de fonética no sirve para mucho, no hay diferencia. Pero en términos ortográficos, pues sí, todos se escriben diferente. Ne, ne y ne, todos tienen una escritura completamente diferente. Y esas son las consideraciones del pasado compuesto con être. Se utiliza con los verbos de la casita. Es exclusivo también de los verbos pronominales, la totalidad de los verbos pronominales, o sea, ningún verbo pronominal jamás, ese sí, va a poder utilizarse con être. Y por último, siempre hay que acordarlo en género y número. La actividad de esta semana en su aula virtual, déjenme abrirla aquí en mi compu, es muy similar a la de la semana pasada. La semana anterior tenían que escribir un texto en español y en francés en pasado compuesto con avoir. Les decía que si ustedes lo escriben bien en español, o sea, utilizando siempre pasado compuesto, la traducción al francés será palabra por palabra, casi siempre. Entonces, en esta ocasión, les digo, es casi lo mismo. La única diferencia que hay en esta ocasión es que van a tener que utilizar todos los verbos de la casita que están en la imagen. Los verbos de la casita que están en la imagen, bueno, déjenme proyectarles ahora la pantalla de mi computadora. Mejor, para que les pueda explicar. Permítanme. Ok. Hola, listo. Esta es la de esta ocasión. Dice, escriba un texto en español de al menos 80 palabras escrito en pasado compuesto utilizando cada uno de los verbos conjugados, obviamente, de la maison d'être, e identifíquelos escribiéndolos en mayúsculas dentro del texto. Vamos a hacer más clara esta explicación porque puede que alguien quiera argumentar demencia. Permítame tantito. Sería en... Listo. Escrito en pasado compuesto. Ok, ahora sí. No es cierto. Escriba un texto en español, después tradúzcalo al francés, de al menos 80 palabras, ¿cierto? Es eso. De al menos 80 palabras escrito en pasado compuesto, utilizando cada uno de los verbos conjugados. Puse conjugados porque siempre hay quien escribe je suis tombé, ¿no? No puedes decir yo he caer, sino yo he caído, ¿no? De la maison d'être, identifíquelos escribiéndolos en mayúsculas dentro del texto. Aquí escribirán su texto en español y abajo su texto en francés. ¿A qué me refiero con identifíquelos? Cierto, yo aquí no puedo escribir nada. Identifíquelos poniéndolos en mayúscula. Ahorita se los escribo otra vez en la tablet. Ok, la explicación es bastante rara. Es que ustedes van a escribir, por ejemplo, dentro de esa historia, pueden inventarla como ustedes les pegue su regalada gana, pero tienen que utilizar todos los verbos que están en la imagen que está en el Forms. Pueden decir
A las 7 yo he llegado a la escuela. Esta es una frase utilizando uno de los verbos. A las 7 en francés se traduce como a 7 heures, je suis arrivé à l'école. A las 7 yo he llegado a la escuela. Y lo que les decía hace un momento, se vuelve más o menos palabra por palabra. A las 7 yo he llegado a la escuela. Y eso es lo que van a hacer en esta actividad. Lo único que van a hacer es escribir un texto en español y luego traducirlo al francés. Pero este texto en español debe tener la virtud de utilizar todos los verbos que están en la imagen, los verbos de la casita, los verbos de la maison d'être. No sé si tienen alguna duda. Dime. Buenos Katia. días. Hola, buen día. Un favor, ¿nos puede poner por favor en la pantalla otra vez la traducción de los verbos de la casita? Claro, sin problema. De hecho, les voy a pasar mis apuntes. No, pues, ok. Se los Gracias. envío al grupo. Creo que todas las semanas se los he enviado para que los tengan ahí, ¿va? Sí, pero Que- rapidito aquí, mire. Ahí está. Perfecto. Gracias. ¿Nos lo puede repetir? ¿Qué cree? Le voy a decir algo, me cuesta un poco entender la letra cursiva. Oh. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Si por favor nos lo repite, mire, me quedé en pasar, aller, es ir, Aquí vamos. retourné Naître, es regresar, ¿verdad? claro. Mire, voy a tratar de hacer esto. Revenir, Naître, nacer. Mourir, morir. Partir, partir. Arriver, llegar. Passer, pasar. Aller, ir. Retourner. Y revenir. Retourner y revenir quieren decir regresar. Venir, venir. Entrer, entrar. Monter, subir. Sortir, salir. Descendre, descender. Rester, quedarse. Tomber, caer. Y devenir, convertirse o convertirse en. y una pregunta, venir no entra aquí, ¿verdad? ¿O sí? Sí,
Es el que está justo aquí. Venir es venir, ¿no? Así es. Ahora una pregunta, ¿aquí en retornar ¿Perdón? y significan regresar? Retourner y revenir. Sí, Ujú. los dos significan regresar. Sí. ¿Y cuándo se usa uno y cuándo otro? Puede usarlos indistintamente porque la diferencia es tan pequeña que mucha gente no la toma en cuenta. Retourner es solamente regresar y revenir es regresar al lugar en donde ya hemos estado, pero de un modo más inmediato. Por ejemplo, yo puedo regresar a Francia, eso quiere decir que en algún día puedo ir a Francia. Y si en cambio digo je reviens, quiere decir yo regreso de modo inmediato, o sea, yo regreso prontamente. Es Ok, como ustedes quieren regresar a muy, la escuela y si salen de su casa dicen ahorita regreso, pero estamos de acuerdo que el regreso a la escuela ha tardado un año, que sería retourner, y el revenir al regresar a su casa normalmente se hace en el mismo día. o sea que podemos poner revenir cuando es como frecuente. Cuando es más inmediato, Muy bien. ujú, cuando se lleva a cabo como que en el transcurso del día. Y Ahora otra cosa, para hacer este tipo de, bueno, de repente se nos hace muy complicado hacer la traducción de, como de una historia, ¿no? De 80 palabras, porque no sabemos ni en español cómo llevar el sentido ese es el problema. de... El problema es el ¿Nos español. puede dar un ejemplo, por favor, con cualquier cosa de un texto breve? De hecho, mire, es que es muy, bueno, sí se lo voy a hacer, es bastante Así sencillo. platicado, platicado. Exacto. Entonces, perdonen por escribir en cursiva, la verdad es que, aunque no lo crean, me duele la mano de tratar de escribir como escribí hace un rato. No estoy acostumbrado a escribir de otro modo. Entonces, por eso es que escribo así. Además de que los franceses normalmente escriben en cursiva. Y bueno, la mía es bastante entendible, se acostumbrarán, eso es una. Después, en una historia, por ejemplo, yo agarro los verbos tal y como los escribí y digo, yo he nacido en el año de 1981. Eh, lo de morir obviamente será al final, porque no se puede utilizar net y morir. No puedes morir en el inicio de una historia, vaya. Ya se unió en 1981. Después, no necesita escucharse complicado, que conste, esta es una de las cosas que más les causan problemas. Cuando se les pide hacer algo, tienen que hacerlo de modo que cumplan la instrucción. Sé que suena muy sencillo, pero es como cuando tienen mucha hambre. Si ustedes tienen mucha hambre y le piden a alguien que les haga de comer, le dicen, oye, por favor, prepara unos huevitos y tortillas. Las tortillas, cuestión de recalentarlas y los huevitos se toman, ¿qué? 3 a 5 minutos máximo para estar listos. Eso quiere decir que en total el lapso de tiempo que pasaría entre pedir la comida y comer sería de 5 minutos. Pero ¿qué sucede si la persona que va a cocinar los aprecia un montón y dice, híjole, se ve que tiene hambre, le voy a preparar algo más consistente? Y dice, ok, vamos a preparar unos huevitos, pero a estos huevitos les vamos a poner jamón y tal vez les vamos a agregar un poquito de chiltepín, ¿no? ¿Y por qué no unos frijolitos? Y las tortillas, mejor se las voy a hacer a mano. Entre la cortada del jamón, lo que se cuece el jamón, la agregada del chile, el hecho de que los huevos estén cocinados y la manufactura de las tortillas junto con su cocción, ya no fueron 5 minutos, ¿no? Lo hicieron por aprecio. ¿Por qué? Porque querían hacerlo mejor. Sin embargo, la persona que tenía hambre, que había pensado que iba a comer en 5 minutos, termina comiendo por ahí de unos 15 a 20 minutos después, en lugar de solo 5. Y entonces lo que pudo haber sido tan sencillo como preparar unos huevitos y solucionar el problema de hambre y hacerlo feliz en 5 minutos, se convierte en algo amargo porque después de 20 minutos la persona ya pasó 15 minutos más con hambre de los que planeaba. La analogía, ok, hagan sus historias sencillas,
que tengan cierta lógica, pero no pretendan tratar de escribir en español como si pudieran dominar el francés. ¿No? O sea, cumplan con lo básico. Por ejemplo, je suis né en 1981. Yo he nacido en 1981. En Profesor, 19... una pregunta. Obviamente, a la hora de hablar regularmente, pues como que no hablamos así, ¿verdad? Porque de repente queremos darle como una lógica al tema. Es Ujú. como, es por hacer el ejercicio, porque no hablamos como en pasado, ¿cómo es? Es El pasado pasado. compuesto. Porque, miren, si En escriben, español no hablamos así aquí en México. sí, no. Sí se habla, pero se habla en un nivel Se más, usan como en un español frases. más culto. Nosotros usamos como frases, pero no hablamos como historias así. Pero es un Sí, español más culto. En los libros lo ven. Lo malo es que no nos lo enseñan esto, leemos. pero también podemos escribirlo. O Decimos, sea, yo he terminado de hacer las cosas que he querido durante toda mi vida. Es un modo más culto de hablar. ¿Se puede? Sí, hay que esforzarse, no queda de otra. En francés tiene que verse de este modo, tiene que verse como un español más culto. La construcción eh, en español es mejor que aquella del solo fui. Es algo que tienen que hacer para el ejercicio porque cada vez que ustedes decidan hablar en francés en pasado, tendrán que expresarlo como si en español estuvieran usado pasado compuesto. Es algo muy sencillo. En verdad es algo que en complejidad no tiene nada más que el hecho de esforzarse a decir yo he, 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 yo he. Yo he comido, he bebido. Hace un rato he bebido un poco de agua porque me he dado cuenta que he estado bebiendo solo café. Entonces sí se vuelve más serio, se vuelve más razonado. Por eso es que se los pido escrito. Una vez que ustedes lo pongan por escrito y cada vez que hablen de ustedes y delante no haya un E, pues solo se lo ponen. Se los voy a escribir para que haya menos problema. Y luego lo voy a borrar porque esto no se los va a pasar en el apunte. Em, yo he nacido en 1981. En 1986 yo he partido a Puebla. Más tarde, en 1991, he llegado, o yo he llegado para que no haya mayor problema, a Jicotepec, como lugar en donde he, vamos a utilizar, podemos utilizar, lugar en donde he pasado mm, los que he pasado, ¿cuántos fueron? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner 10. Los 10 años más enriquecedores. En el año 2003, yo, yo he ido, yo he ido a Francia. Y así se van. Es algo muy sencillo. ¿Qué verbos utilicé? Hasta aquí he utilizado nacer, partir, llegar, pasar e ir. Y hasta eso porque lo he tenido que acordar todo en esto.
en un lapso muy pequeño. Pero se dan cuenta, es fácil. ¿Les va a producir cierta complicación utilizar todo? Sí, y de eso se trata, porque definitivamente no se aprende de lo sencillo. Entonces, para estas alturas del partido, lamentablemente no hemos tenido clase presencial, pero para estas alturas del partido ustedes ya deberían hablar en participio pasado, o conocerlo, o articularlo. Entonces, esto se debe, o la ausencia de esta capacidad a veces se debe al hecho de que no les podemos exigir mucho. Ahorita tienen la fortuna de que solo hacen un ejercicio. En clase ya hubieran hecho demasiados ejercicios para aprender esto. Entonces, aparte de que, pues, en clase a distancia se las tenemos que poner muy fácil. Y en esta ocasión sigue siendo fácil. Nada más escriban en español y siempre digan yo él a, ella a, nosotros hemos, ustedes han, ellos han o ellas han. Y con eso la hacen. No todo tiene que ser un párrafo. Puede haber más de un párrafo. Entonces, la historia no tiene que tener continuidad en solo un párrafo en prosa. Puede tener varios párrafos o varias breves historias. El punto es que ustedes utilicen todos y cada uno de los verbos de être. El grado de complejidad lo definen ustedes. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Gracias, quedó súper claro. Perfecto. Gracias. Cualquier cosa me pueden enviar con antelación su texto si gustan para que lo chequemos. Pero eso sí, con antelación me refiero al hecho de que sea antes del viernes, para no estar corriendo a últimas horas. Y bueno, el mensaje no es para ustedes, pero por si acaso alguien ve el video para ver la clase, por favor, cualquier mensaje que expresen, pues que sea con un buenos días, buenas tardes, por favor, y gracias, puesto que he recibido mensajes que no tienen cuerpo en el texto, sobre todo un correo que me llegó a las 12 de la noche del día de ayer. Bueno, en este día, mejor dicho, a las 12:03 me llegó, donde no tiene cuerpo, no dice buenos días, buenas tardes, por favor, disculpe siquiera, y mucho menos la razón del por qué se envía. Todos esos mensajes no los tomo en cuenta. Igualmente, ayer alguien me escribió por WhatsApp sin decir siquiera hola, pidiendo algo, sin decir por favor, recibiéndolo sin decir gracias. Entonces, pues lo único que voy a hacer a partir de ahora es cumplir con lo que estaba en el aula virtual, ¿no? Donde dice que pues ningún mensaje que sea establecido de ese modo voy a contestarlo, puesto que se requiere por lo menos un mínimo de buenos modales, ¿no? Entonces nada más quería hacer esa observación para el resto de la gente. Y pues si no tienen ninguna duda, aparte de esto, pues podemos dejarlo por el día de hoy. Hasta la siguiente semana. Gracias. Gracias a usted o a ustedes. Tengan bonito día. Hasta luego, Muchas gracias. gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.